Listo, doctor. Vamos a empezar entonces, como les comentaba, el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos temas que son muy relevantes para nuestro sistema digestivo, como son las formaciones peritoneales, como son la vascularización general del sistema digestivo, la histología general del sistema digestivo y obviamente de las glándulas anexas, ¿sí? Y lo voy a hacer primero aquí rápido en el pizarrón y posteriormente proyectamos la presentación que tiene al respecto del doctor Campos para que ultimemos algunos detalles. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy entonces con formaciones peritoneales. El día de ayer estábamos hablando acerca de la etapa embrionaria del sistema digestivo. Como recordarán, les mencionó el doctor Campos que había una mórula que se forma después de la unión de los dos gametos, ¿sí? Esta mórula va a formar un disco bilaminar primero, un disco trilaminar, ese disco trilaminar va a tener dos encorvamientos, uno próximo distal, otro lateral, ¿sí? De tal manera que esto nos va a favorecer la formación del embrión. Ok, y obviamente pues ahí tenemos nuestras tres capas embrionarias que va a ser el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Diversas estructuras, como se los puso ayer en el cuadro el doctor Campos, se van a desarrollar de cada una de estas capas embriológicas. A la par de la formación de este embrión, tenemos también que se van a formar algunas membranas que van a envolver al embrión. Estas membranas que van a envolver al embrión, pues son parte de la protección de la formación de todo un nuevo ser. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que estas capas que se están formando por fuera nos forman un saco que va a estar protegiendo al embrión. A la par de esta formación de ese saco, también hay otro saco que se va a formar, pero por dentro del embrión. Esta formación de sacos se les llama celomas, ¿sí? El que está por fuera del embrión, obviamente, es el celoma extraembrionario, que nos va a formar las membranas amnióticas, ¿sí? Que van a estar protegiendo al embrión, ¿sí? Y por dentro, en las cavidades que se están formando en el interior del embrión, se va a formar otras hojas que van a se van a originar tanto de la esplagmopleura como de la somatopleura y que van a dar origen a lo que vamos a llamar nosotros celoma intraembrionario, que a la postre, a futuro, este celoma intraembrionario nos va a dar las diferentes formaciones de peritoneo, ¿sí? Todas las formaciones de peritoneo que conocemos se van a originar de este celoma intraembrionario. Y vamos a hablar acerca de que el celoma intraembrionario va a surgir partiendo de las células mesoteliales que se van a empezar a generar a través del septum transversum. Ustedes recordarán ayer que en una de las imágenes que vieron, pues tenían un embrioncito más o menos así, ¿verdad? Tenían su estomodeo, tenían el proctodeo, ¿sí? Y entonces veían ustedes que aquí dentro quedaba nuestro intestino primitivo, de esta manera. Quedaba nuestro intestino primitivo. Ah, pues entonces, ¿dónde se va a formar? Pues aquí en esta cavidad que está quedando, en la cavidad tanto anterior como posterior, esa que estamos subrayando aquí en escala de negros, ¿sí? Esa cavidad va a empezar a proliferar de las paredes dorsales, laterales y ventrales, va a empezar a proliferar las células del mesodermo, formándonos un septum transversum. Ese septum transversum, ¿sí? A futuro nos va a generar un diafragma que vamos a llamar nosotros el diafragma tóraco-abdominal. Acuérdense que tenemos otro diafragma que está más abajo, que es el pélvico, ¿de acuerdo? Aquí en este instante, el que nos interesa a nosotros es este septum transverso que nos está formando al diafragma tóraco-abdominal. Bien, pues este septum transverso, vamos a tener nosotros aquí que derivado de sus células mesodérmicas, va a haber células mesoteliales que van a estar proliferando también,
tanto en la parte superior como en la parte inferior de este, ¿sí? Vamos a sacar de aquí ya de contexto del embrión para poderlo ver más grande, ¿sí? Y vamos a ver nosotros que tendremos en una vista lateral, esta sería nuestra cara ventral, ¿sí? O cara anterior del abdomen. Hacia atrás tendríamos nosotros los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Obviamente, aunado a esto, pues, se están formando también músculos. Y nosotros vamos a ver entonces a nuestra pared ventral y esta va a ser nuestra pared dorsal. Nuestro septum transverso, ¿dónde se va a empezar a generar? En esta porción de aquí. ¿Sí? Tanto de la pared posterior como de la pared anterior. Y del mismo modo, de la pared, de las paredes laterales, va a ir cerrándose ese septum transverso para formarnos nuestro diafragma. Y les dije yo, tanto en la cara superior como en la cara inferior empiezan a proliferar células derivadas del mismo mesodermo, que son las células mesoteliales. Estas células mesoteliales nos van a dar origen a todo lo que está unido directamente a cada una de nuestras paredes, le vamos a llamar nosotros somatopleura, ¿sí? Y vamos a ver que el doctor Campos les dijo ayer, también se está formando algunos órganos que están aquí, como el hígado, como el estómago, como el colon transverso, bueno, el intestino grueso, ¿sí? Asas intestinales, ¿sí? Acá tendríamos la vejiga. En las mujeres aquí tendríamos nuestro útero, ¿sí? Y por último acá tendríamos de parte de nuestro sistema digestivo el recto. ¿De acuerdo? Aquí vamos a encontrar nosotros que estas células van a seguir proliferando, ¿sí? Y les hablaba acerca ayer el doctor Campos les hablaba acerca de los movimientos morfogenéticos que tienen las células, ¿sí? ¿Qué son? ¿A qué se refieren estos movimientos morfogenéticos? Pues es la información que ya tiene cada célula, es información en su ADN, en su RN, en su RNA que le dice a la célula cómo se va a comportar, de qué manera se va a estar moviendo para formarnos un órgano o para formarnos una estructura. Entonces, estas células mesoteliales ya tienen esa información de morfogenética y van a tener esos movimientos que van a hacer que van a empezar a proliferar. Cuando lleguen aquí al centro, en lugar de fusionarse, ¿qué es lo que van a hacer? Pues van a proyectar hacia la parte inferior. ¿Sí? Van a chocar con un órgano que se está formando ahí y también a este lo van a rodear. Nuevamente se van a encontrar las dos hojas en la porción inferior y en lugar de fusionarse se van a dirigir hacia el otro órgano. También lo van a envolver y aquí a este órgano, una vez que se encuentran en la parte posterior, se proyectan, pero hacia el órgano que se está formando, que es el intestino grueso. Y de aquí vamos a ver que del intestino grueso, en su colon transverso, se van a encontrar en la parte posterior y se van a dirigir hacia atrás. ¿De acuerdo? En su trayecto que se dirigen estas células, bueno, no son células, son hojas, son estructuras que se están formando. ¿Sí? En su trayecto que se van desplazando dentro de la cavidad abdominal del embrión, vamos a tener nosotros que se va a encontrar con un órgano que al momento de que el estómago rotó, traccionó dos yemitas, una yemita pancreática ventral y una yemita pancreático dorsal. Esas dos yemitas, al momento de que son traccionadas por el primer giro del estómago, se van a posicionar en la región dorsal del embrión y se van a encontrar con el desplazamiento de este tejido mesotelial. Y entonces van a desplazar hacia acá atrás a esa estructura que se está formando y que va a ser el páncreas, ¿verdad? Este es el páncreas.
Y por esos mismos movimientos morfogenéticos que ya hemos hablado, ¿sí? La información que tienen aquí se supone que es la de vas a envolver a todos los órganos que te encuentres dentro de la cavidad abdominal. Sin embargo, aquí es que, ¿qué es lo que pasa? No envuelven al páncreas, simple y sencillamente lo rechaza hacia la pared posterior, ¿sí? De tal manera que ahora ese páncreas va a quedar hacia atrás. Y aquí la hoja superior se va a empezar a subir. Y como acá viene descendiendo la otra hoja que estaba proliferando también del septum transverso, ahora sí, al momento de que se encuentran, se fusionan. Al momento de que se fusionan, si ustedes se fijan, nos van a dejar de este lado, lo voy a poner con otro color. ¿Sí? Nos van a dejar todo este espacio. Dentro de nuestro embrión tenemos una cavidad que se está formando, una cavidad superior, que es la cavidad torácica, una cavidad inferior, que es la cavidad abdominal. Pues dentro de esta cavidad, por las formaciones de este celoma intraembrionario, que ahora ya está dando formaciones peritoneales, nos va a dejar dos grandes cavidades. Una transcavidad de superior y posterior, que le vamos a llamar cavidad peritoneal menor, y una que se ve hacia el frente. Esta la vamos a poner en color azul, ¿sí? Que la vamos a ver aquí. Todo esto de aquí que estoy sombreando en de azul vendría siendo nuestra cavidad peritoneal anteroinferior, ¿sí? A esta le vamos a llamar nosotros cavidad peritoneal mayor. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí no hay dudas? Bien. ¿Qué pasa con la hoja inferior que se proyectó del colon transverso? Ah, pues esta va también a dirigirse hacia abajo por la pared posterior del abdomen. Va a continuar, va a envolver al tercio superior del colon, ¿sí? Y aquí cuando del colon, del recto va a envolver al tercio superior. Una vez de que envuelve ese tercio superior, se encuentra con que ahí está el útero. Y entonces aquí lo que hace es que se proyecta hacia abajo, envuelve la cara posterior del útero y se proyecta hacia arriba nuevamente. ¿Sí? Se va hacia el otro lado y se encuentra con que el útero está relacionándose también con la vejiga, y entonces también se mete entre el útero y la vejiga y forma otra depresión, separando esos órganos. ¿Sí? Va a continuar su trayecto. ¿Sí? Ah, perdón, aquí me falta una cosa. En su trayecto de descenso, se va a proyectar hacia el frente y va a envolver a todas las hojas, a todas las asas intestinales que se están formando en ese momento. Y una vez que las envuelve, se proyecta hacia atrás. ¿Ok? Va a continuar su trayecto y entonces aquí se encuentra con que ya está la pared abdominal anterior y va a empezar a ascender, encontrándose con la del lado ventral del septum transversum, que también va descendiendo, y una vez de que se encuentran, se fusionan y se cierran. ¿De acuerdo? De esta manera, estas hojas peritoneales que se están encontrando aquí, que están cerrándose, pues van a cerrar todo lo que son nuestras cavidades peritoneales, y nos van a dejar a nuestra cavidad peritoneal mayor, a nuestra cavidad peritoneal menor. Como ustedes pueden ver, vamos a tener que este celoma intraembrionario que se está generando, se está formando de dos hojas. Una hoja que se está dosando hacia las paredes y otra hoja que se está encargando de envolver a diversas vísceras. ¿Ok? A la hoja que se encarga, es la misma hoja, nada más que, obviamente, una la vamos a encontrar adosada hacia las paredes y otra se va a encontrar envolviendo a las vísceras, y no a todas las vísceras. Ya nos dimos cuenta que en su trayecto se encontró con una víscera
que es perteneciente al sistema digestivo y lo que hizo fue rechazarla hacia atrás, ¿verdad? Que es el páncreas. Bueno, perdón. Estas dos hojas de las que estamos hablando son la somatopleura, que está adosada hacia las paredes, y hacia las vísceras la esplagmopleura, ¿ok? En el futuro, como estas ya les vamos a llamar nosotros hojas peritoneales, ya no les vamos a llamar celoma intraembrionario, ya no le vamos a llamar tampoco somatopleura, ya no le vamos a llamar esplagmopleura, van a adoptar otro nombre, ¿sí? Obviamente, a estas les vamos a llamar en el futuro ya hojas peritoneales, ¿sí? Y de las hojas peritoneales tenemos dos tipos. La hoja peritoneal parietal, ¿sí? ¿A qué le suena lo de parietal? Pues suena como a las pared, paredes. ¿verdad? A las paredes. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde estará derivando la hoja peritoneal parietal? Pues de la somatopleura. ¿Ok? Y tenemos otra hoja peritoneal que es la hoja peritoneal visceral. ¿A qué le suena visceral? Los órganos. Vísceras. A las Órgano. vísceras, a los órganos, ¿sí? Que va a ser la que derivó de dónde? De la Esplagmopleura. esplagmopleura. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, cuando les pregunten a ustedes, ¿cuáles son las dos hojas peritoneales que se encuentran dentro de la cavidad peritoneal? Van a decir ustedes, la hoja parietal y la hoja visceral. Si les preguntan el origen embrionario de cada una de ellas, pues la parietal deriva de la somatopleura y la visceral deriva de la esplagmopleura. ¿De acuerdo? Estas hojas peritoneales tienen una característica muy particular, ¿sí? Como están entre ellas, ¿sí? Entre la hoja peritoneal visceral y la hoja peritoneal parietal, se encuentra que aquí va a haber muy poco espacio, porque aquí yo lo puse separado para que viéramos las cavidades, pero realmente hay muy poco espacio, todo está ocupado por dentro de nuestra cavidad abdominal. Entonces se van a encontrar muy juntitas estas hojas peritoneales, tanto la parietal como la visceral. Y lo que va a ocurrir es que aquí de estas mismas células mesoteliales van a derivar algunas células. Las estoy poniendo así en rojo y nada más las estoy poniendo de un lado, pero realmente existen en todas en todo el trayecto que acabamos de describir de las hojas peritoneales, ¿sí? Esas células van a ser células mesoteliales encargadas de producir líquido peritoneal, ¿sí? Líquido lubricante, un líquido seroso muy rico en mucinas. ¿Por qué se imaginan ustedes que van a producir este líquido seroso rico en mucinas? Pues porque los órganos que están aquí en la cavidad abdominal van a ser órganos que se van a encontrar en constante movimiento. Y al estar en constante movimiento, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que un órgano va a chocar con el otro y va a haber fricción. Si esta fricción es demasiado constante, ¿qué es lo que se origina? Vean ustedes, agarren sus manos y frótenlas rápidamente. ¿Qué van a sentir? Calor. Calor, ¿verdad? Va a haber calor, va a haber fricción, va a haber en un momento dado solución de continuidad de los tejidos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Como estas vísceras están todo el tiempo moviéndose, todo el tiempo están teniendo movimiento entre sí y están friccionando, tenemos que disminuir esa fricción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues con estas células mesoteliales que formaron las hojas parietales y viscerales del peritoneo, se va a formar ese líquido seroso, que es el líquido peritoneal, que es muy rico, ya dijimos en qué, en mucinas. ¿Sí? ¿Cuáles mucinas? ¿Qué es una mucina? Ayer lo comentábamos también, pues la mucina son glucoproteínas que se encargan de formar una especie de barrera lubricante que permite que se desplace una superficie sobre de otra. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, vamos a continuar diciendo, pues ya vimos entonces de dónde derivó las hojas peritoneales, ¿verdad? Del celoma intraembrionario. ¿De qué parte del celoma intraembrionario? Pues de la somatopleura y de la esplagmopleura. De una nos va a dar la hoja peritoneal parietal y de otra nos va a dar la hoja peritoneal visceral.
¿ok? Pero en su trayecto vemos nosotros que hubo diversas estructuras que se formaron, ¿sí? Unas que unen a la pared con una víscera, como es esta de aquí, que le vamos a llamar nosotros ligamento. Otra que está uniendo a las vísceras con la pared posterior, ¿sí? Que es muy grande. Y a esta le vamos a llamar meso. Otra que está uniendo a una víscera con otra, ¿sí? Esta le vamos a llamar nosotros aumento. O también le podemos llamar epiplón, ¿verdad? Y encontramos otra formación peritoneal que se puede observar ahí. Sí, observamos una que está separando una víscera de otra, ¿sí? Este que vemos nosotros aquí, le vamos a llamar nosotros fondo de saco, ¿sí? En algunas nomenclaturas le dicen recesos, está bien. Si lo encontraron así, es correcto llamar acerca de que son recesos. Pero nosotros aquí en sistema digestivo, y de hecho en genitourinario que también lo mencionan, también ahí les llamamos fondos de saco anterior y fondo de saco posterior. Es más, al posterior hasta le damos nombre, se llama fondo de saco de Douglas y es diagnóstico para nosotros al momento de que hacemos una exploración ginecológica. ¿Sí? Bien. ¿Aquí alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración? Yo tengo una duda. A ver, dime, ¿quién eres? Porque no me abre aquí en pantalla quién me está hablando. Soy Daphnis. Daphne, a ver, dime. En las células mesoteliales que usted menciona, ¿van a lubricar la hoja parietal y la hoja visceral, perdón, o solamente la visceral? No, todas las dos. Nosotros cuando abrimos cavidad abdominal en una cirugía, vamos a encontrar con que el líquido peritoneal está tanto adosado a la pared como a las vísceras. ¿Sí? Y también tengo otra pregunta. ¿Sí? ¿De dónde se originaban las células mesoteliales? Las células mesoteliales, si te acuerdas, les dije, tenemos al septum transversum, ese septum transversum que a la futuro le vamos a llamar diafragma, ¿sí? ¿De dónde se originó? Pues del mesodermo. Entonces son células mesodérmicas que nos van a dar origen a las células mesoteliales. Si te fijas, el mismo nombre te lo dice, mesodermo, ¿sí? Células mesoteliales, ¿sí? O sea, okay, al decirte meso, te está diciendo es del mesodermo. Ok. ¿Vale? Sí, gracias, doctor. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta o aclaración? ¿No? Bien. Yo, doctor. ¿Quién dijo yo? Hijano Pérez. ¿Cuál era el meso, perdón? Perdón, no te escuché. ¿Cuál era el meso? Mira, vamos a tener ahorita aquí, el meso son estructuras grandes que están uniendo a las vísceras con la pared posterior, ¿sí? Tenemos dos, esta que está uniendo al mesocolon transverso hacia la pared posterior y otra que está uniendo a las asas intestinales hacia la pared posterior, ¿sí? Esos son los mesos. No son los únicos, aquí los ejemplificamos porque son los más grandes que vamos a encontrar. A ustedes de tarea van a tener que poner las características principales de cada una de estas estructuras que se están formando. O sea, de ligamento, yo ahorita se las voy a decir rápidamente, pero les toca a ustedes investigarlas y ponerlas en su cuaderno para completar su apunte, ¿sí? Del ligamento, del meso, del aumento o epiplón y del fondo de saco. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, no sé si te aclaro tu duda con respecto a qué es el meso. El meso es esta estructura que nos está uniendo a las vísceras hacia la pared posterior. Sí, doctor, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, rápidamente les platico. El ligamento, características del ligamento. El ligamento va a tener un tejido conectivo laxo con escasas fibras elásticas.
y la vascularización que va a presentar va a ser únicamente propia, nada más para su nutrición de esta estructura. ¿Ok? El aumento va a ser una estructura de tejido conjuntivo laxo que va a formar saculaciones de grasa, va a servirnos para almacenar grasa, va a contener vasos sanguíneos de segundo orden que va a ayudar para poder nutrir tanto al aumento como a las vísceras. ¿Sí? El meso también es un tejido conjuntivo laxo con abundantes fibras elásticas. Perdón, también el aumento también tiene abundantes fibras elásticas, pero no tantas como las del meso. ¿Por qué el meso tiene mayor cantidad de fibras elásticas? Porque el meso es el que le va a dar más movilidad a las vísceras, le va a permitir mayor cantidad de movimiento y también le va a proporcionar la capacidad de distender el órgano. Entonces, tenemos que tener mayor facilidad para la distensión. ¿Y esto qué se lo va a dar? Pues las fibras elásticas. ¿Vale? Entonces, ese meso, además, va a contener entre sus hojas a vasos de primer orden. Son vasos importantes. ¿Sí? Esos vasos importantes nos van a permitir la nutrición de diversos órganos. Y por último tenemos a los fondos de saco. Los fondos de saco también tienen una vascularización de vasos de segundo, tercer orden, ¿sí? Sirven para la nutrición tanto del fondo de saco como de algunas vísceras, ¿sí? No tienen tantas fibras elásticas, pero sí nos permiten cierta distensibilidad para poder ayudar a separar a cada una de las vísceras que podemos encontrar. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las características en general de estos órganos. Ahora, vamos a hablar acerca nosotros de la topografía abdominal rápidamente. No, perdón, antes de hablar de topografía abdominal, les quiero decir que de esta manera estamos viendo nosotros que durante la formación del celoma intraembrionario y que la postre nos da la formación de hojas peritoneales y obviamente de las dos cavidades peritoneales que tenemos dentro de la cavidad abdominal, vamos a encontrar órganos que quedan dentro de las hojas peritoneales y órganos que son rechazados y que quedan por detrás de esas hojas peritoneales, ¿verdad? A las que quedan envueltas por las hojas peritoneales les vamos a llamar órganos intraperitoneales. Esos órganos intraperitoneales, a su vez, los vamos a clasificar dentro de la topografía abdominal. Ahorita hablamos acerca de la topografía abdominal, ¿sí? Los órganos que quedan por detrás o excluidos de estas hojas peritoneales, siempre y cuando estén dentro de la cavidad abdominal, hablaremos de que son órganos retroperitoneales. Si son otros órganos que pertenecen a nuestro sistema o que no pertenecen a nuestro sistema, pero que no están dentro de la cavidad abdominal, entonces hablaremos de que son órganos sin peritoneo fuera de la cavidad abdominal. Y a esto los denominaremos con el nombre de órganos extraperitoneales. ¿Sí queda entendido? Bueno. De tal manera que, ahorita sí, rápidamente, podemos hablar nosotros acerca de que el hígado, el estómago, el colon transverso, las asas intestinales, ¿sí? El recto en su porción, en su tercio superior, van a ser estructuras intraperitoneales, ¿verdad? Bueno, pues entonces como ya sabemos que tenemos órganos intraperitoneales, también tenemos órganos retroperitoneales
Y también tenemos órganos extraperitoneales. Ya mencionamos algunos intraperitoneales. Les voy a mencionar uno retroperitoneal, nuestro páncreas. ¿Sí? Entonces, ya tenemos órganos retroperitoneales también mencionados. ¿Quién sabe algún otro órgano retroperitoneal? ¿Los riñones? Los riñones. ¿Quién más? Los grandes vasos, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? La vena cava inferior y la aorta La abdominal. vena cava inferior, la aorta abdominal, ¿sí? La misma vena porta, ¿sí? Son estructuras retroperitoneales, el conducto torácico, la cisterna de Kilo, ¿sí? Las cadenas ganglionares mesentéricas superior, mesentérica inferior, la cadena lumbar, todas esas son estructuras retroperitoneales. Las suprarrenales, ya mencionaron ahorita los riñones, pero no mencionaron las suprarrenales, las pelvicillas renales, las uréteres, ¿sí? Todos esos son estructuras retroperitoneales. No pertenecen al sistema digestivo, pero también están dentro de cavidad abdominal y por lo tanto lo tengo que poner en este rubro de órganos retroperitoneales. ¿Y extraperitoneales como quién? Extraperitoneales no tienen peritoneo y además no están dentro de la cavidad abdominal. El corazón. La vejiga. El corazón, la vejiga, el esófago torácico, el esófago cervical, ¿sí? El recto, pero ¿en qué porciones? En sus 2/3 distales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sus 2/3 distales ya no están en cavidad abdominal. No. ¿En qué cavidad están? En la cavidad pélvica. ¿Ok? Entonces, su tarea va a ser sacarme todos los órganos que entran en cada uno de los rubros. Órganos intraperitoneales, órganos retroperitoneales, órganos extraperitoneales. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora sí, vamos a hablar de la topografía abdominal. Cuando hablemos de topografía abdominal, vamos a hablar acerca de órganos exclusivamente que están cubiertos por peritoneo. Y para decir que un órgano es intraperitoneal, vamos a hablar, aquí hay dos corrientes que se mencionan, ¿sí? Una corriente nos dice que si tiene más del 51% de su superficie cubierta por peritoneo, ya se le considera órgano intraperitoneal. ¿Sí? Hay otra corriente que nos dice, si tiene el 75% de su superficie cubierta, ¿sí? O sea, va a ser igual o mayor que al 75%, ya se le considera un órgano intraperitoneal. ¿Cuál vamos a considerar nosotros? ¿Sí? Para fines prácticos nosotros consideramos las dos, pero para el sistema digestivo, para clasificar como órgano intraperitoneal, esta es la que vale. Tiene que estar cubierto 3/4 partes de su superficie por peritoneo. Y ustedes lo van a ver que hay algunos órganos que en los libros les dicen, como el esófago, les dicen, el esófago es un órgano retroperitoneal. ¿Pero qué creen? El esófago está cubierto, el esófago abdominal está cubierto en su cara anterior por peritoneo. Sus dos caras laterales están cubiertas por peritoneo. Y la cara posterior, el 70% de su cara posterior está cubierta por peritoneo. ¿Qué es lo que pasa? Pues como dicen, está el esófago abdominal, su cara anterior está cubierta por peritoneo, sus caras laterales están cubiertas por peritoneo. Y por detrás, vamos a ponerlo acá abajito, únicamente está en esta forma. Dicen, el 70% no tiene peritoneo
nada más el 30%. ¿Pero qué creen? De acuerdo a esta regla, ¿es un órgano intraperitoneal o retroperitoneal? Intraperitoneal. Intraperitoneal. ¿Por qué? Porque 3 de sus caras están cubiertas por peritoneo. Y de la cara posterior, el 30% también está cubierta por peritoneo. O sea, es una pequeña superficie la que queda desprovista de peritoneo. Por lo tanto, sí lo consideramos al esófago abdominal como un órgano intraperitoneal. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes, una vez de que hayan hecho esa clasificación de órganos intraperitoneales, tenemos que ver nosotros que estos órganos intraperitoneales los vamos a poner nosotros en la topografía abdominal. ¿Qué es la topografía abdominal? La topografía abdominal nosotros vamos a considerar que la cavidad abdominal la vamos a dividir nosotros en una mitad superior y una mitad inferior. ¿Y qué vamos a tomar como punto de referencia para dividir a nuestra cavidad abdominal? Como punto de referencia para dividir a nuestra cavidad abdominal, vamos a tomar al mesocolon transverso. ¿Todo el mesocolon transverso? No, porque por leyes de gravedad, ¿qué es lo que pasaría cuando estuviéramos en posición supina? Cuando estuviéramos de pie, ¿qué pasaría con este? ¿Desciende? Hacia abajo, ¿verdad? Y entonces nuestro mesocolon transverso, ¿qué pasaría? Estaría viendo hacia abajo. Entonces lo que vamos a tomar del mesocolon transverso como punto de referencia va a ser su raíz, que es esta, donde se une con el páncreas y con la pared posterior. ¿Sí? Ese punto va a ser nuestro punto de referencia para que nosotros tracemos una línea imaginaria y dividamos al abdomen topográficamente en una porción supramesocólica y una porción inframesocólica. De esta manera, todos los órganos intraperitoneales que quedan por arriba de esa línea imaginaria son órganos supramesocólicos. Y todos los órganos que queden por debajo de esa línea imaginaria van a ser órganos inframesocólicos. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera van a completar ya ustedes su tarea. ¿Sí? Aquí rápidamente podemos decir nosotros, a ver, de los órganos intraperitoneales que mencionamos, ¿cuáles son supramesocólicos? ¿Cuáles creen ustedes que sean supramesocólicos? ¿El hígado? ¿El estómago? ¿Mandé? ¿Quién me respondió? El estómago. El estómago es supramesocólico, ¿verdad? El hígado es supramesocólico. El esófago abdominal, ¿cómo lo consideraremos? Supramesocólico. Como también supramesocólico, ¿verdad? ¿Y el colon transverso? ¿El colon transverso cómo lo consideraríamos? ¿De ambos? No, no podemos, no existen los órganos transmesocólicos, ¿eh? Ojo. Sería Entonces, inframesocólico. Sería inframesocólico, ¿por qué? Porque, por lo que les dije hace rato, por las leyes de la gravedad. Está abajo de la línea. Va a bajar, va a descender y va a quedar por debajo de esa línea imaginaria. Entonces sería el colon transverso un órgano inframesocólico. Los órganos inframesocólicos que podemos ver aquí, entonces serían el colon transverso, las asas intestinales, el recto, los que tenemos aquí. Ustedes obviamente ya van una vez que hagan su listado de órganos intraperitoneales, pueden clasificar cada uno de ellos para ver si son supramesocólicos o inframesocólicos. ¿Vale? ¿Queda entendido? Sí. doctor, una pregunta. ¿La línea se llamaba muscular transversa? No. ¿Cómo se llamaba? La línea. Pues La no, línea imaginaria. Sí. Pues es nada más así, línea imaginaria. Es línea imaginaria para dividir nuestras porciones supramesocólicas e inframesocólicas. Aquí lo que les dije, el punto de referencia que vamos a tomar para trazar esta línea imaginaria, ¿sí? Se llama raíz del mesocolon transverso. Ah, raíz. Esperé. ¿Sí?
Partiendo Ok. de esta raíz del mesocolon transverso, trazamos nuestra línea imaginaria para dividir a la cavidad abdominal en porción supramesocólica y porción inframesocólica. Ah, ok. ¿Sí? Ah, ok, ok. Sí, ya me quedó claro. Gracias. Doctor, una duda. Sí. ¿Meso y mesenterio es lo mismo? Meso y mesenterio es lo mismo. Para fines prácticos, sí. Sí, ¿por qué? Porque cuando hablamos de mesos, hablamos de todas estas estructuras que están uniendo a una víscera con la pared posterior. ¿Sí? Pero cuando hablamos del mesenterio, el mesenterio es un meso. Y el mesenterio específicamente es el que une al intestino delgado con la pared posterior. Cada meso tiene su nombre particular. Hay un mesoesófago, hay un mesocolon transverso, hay un le llamaríamos nosotros mesointestinal, pero pues ahí como que no suena muy acorde, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que pasa es que la mesaraica superior, si ustedes recuerdan, ayer les mencionaba acerca de la mesaraica superior, ¿sí? Da irrigación a nuestro intestino primitivo medio. ¿Sí? Esa mesaraica superior, a futuro, ¿qué nos iba a formar? A la mesentérica superior. Y ¿se acuerdan ustedes que les dije, dentro de las características de ese meso, dijimos, una de ellas es que conllevan dentro de sus hojas vasos sanguíneos de primer orden, o sea, son muy importantes. La mesentérica superior es un vaso importante. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se mete la mesentérica superior? Pues se mete precisamente aquí, porque de ella se van a derivar las arcadas yeyuno-ileales que van a dar irrigación a todo lo que es intestino delgado. ¿Sí? Y entonces ahí se juntan las dos nomenclaturas, decimos, es que es un meso, y del meso pues, se deriva la mesentérica. Entonces la mesentérica se mete por aquí, entonces el mesenterio, ¿sí? Es una contractura de ambas palabras, es este meso que está uniendo a las asas intestinales con la pared posterior. No sé si me explique. Sí, doctor. ¿O te confundí más? No, sí quedó muy claro. Gracias. Ok, bien. Perdón, ¿puedo participar rápido? Sí, claro, adelante. Ahí tal vez va a ser un poquito también importante, muchachos, que con más que memorizarnos qué órganos pueden ser retroperitoneales y inframesocólicos, pues tomen muy en cuenta lo que les dijo el doctor, ¿vale? La cuestión de las proporciones. Hay algunos, también de otra forma en cómo se puede clasificar es con base en las caras que están abarcando de peritoneo. O sea, se habla que una o dos caras, cuando mucho, pues se considera retroperitoneal. Esa es una forma. Y también, y si está cubierto por peritoneo de 3, 4, 5 caras, también lo consideramos intraperitoneal, pero bueno, aquí el criterio que más se ocupa es el del porcentaje, ¿no? El de porcentajes. Entonces, una o dos caras es retroperitoneal, 3, 4 caras o en toda su superficie, ya se considera intraperitoneal. Entonces, ustedes decían, el estómago, ¿no? Fíjense, ¿cómo podríamos justificar que el estómago es intraperitoneal? Si yo les dijera, el estómago está cubierto en un 95% por peritoneo, ¿qué me dirían? ¿Es intra o retro? No, ya no. Intra. Intra. Intraperitoneal. Y entonces, si es intraperitoneal, se considera, si es intraperitoneal, hay que clasificarlo en supra o en inframesocólico. El estómago es un órgano Mesocólico. Supramesocólico. Exactamente, ¿verdad? Entonces, 95% de cubierta por peritoneo, entonces es intraperitoneal y es supramesocólico. Otro ejemplo, la vesícula biliar, está cubierto en un 75% por peritoneo, entonces, ¿qué será? ¿Intra o retro? Intra. Intra. Intraperitoneal, exactamente. ¿Y será supra o inframesocólico? Supramesocólico. Supramesocólico. Perfecto. El hígado, otro ejemplo,
está cubierto en un 95% por peritoneo, que es supra o infra. Intra. Perdón, ¿qué es Intra. intraperitoneal? Muy bien, para empezar, ¿verdad? Siempre tenemos que delimitar qué es intraperitoneal y después, o retroperitoneal, y ya de ahí saber si es supra o infra, ¿no? Entonces es intraabdominal, intraperitoneal y supra mesocólico, ¿vale? Supra mesocólico. Entonces, intraperitoneal. Por eso ayer cuando nos estaban dando la anatomía general, cuando nos vieron estómago, intestino delgado, por ahí se mencionaron esto, ¿no? Se mencionaron estos detalles. Es un órgano intraperitoneal, supramesocólico, y a lo mejor no nos quedaba claro todavía, pero ya con esta charla, pues ya nos queda mucho más claro la cuestión de topografía abdominal. Fíjense muy bien, el duodeno, siguiendo la continuidad del tubo, fíjense, el duodeno se divide en 4 partes. La primera porción del duodeno, muchachos, la primera porción del duodeno está, sobre todo los primeros 3 centímetros, están cubiertos por peritoneo en sus 3 caras, o tiene una proporción de cubierta del 75 o más de peritoneo. ¿Cómo se considera? La primera porción del duodeno, sobre todo los primeros 3 centímetros, ¿no? Los proximales, ¿cómo se consideran? ¿Intra o retroperitoneales? Intraperitoneal. Intra. Intraperitoneal, y la primera porción es intraperitoneal, y supra o infra. Supramesocólico. Supramesocólico, muy bien, entonces es la primera porción del duodeno, ¿no? O sea, insisto, primeros 3 centímetros proximales son intraperitoneales y supramesocólicos. Para fines del módulo, muchachos, para fines del módulo, la primera porción del duodeno lo consideramos intraperitoneal supramesocólico, pero ya aclaramos, ¿no? ¿Cuánto? En cambio, los últimos 2-3 centímetros distales y todo lo que es segunda, tercera y cuarta porción del duodeno se gira hacia atrás por esos movimientos morfogenéticos y solamente queda cubierto en su cara anterior por peritoneo. Por lo tanto, ¿qué será? ¿Intra o retro? Retro. Retro. Retroperitoneal. Retroperitoneal, supra o inframesocólico. Infra. Inframesocólico. Infra. Ninguno no, porque es retroperitoneal. Eso, perfecto, muy bien, Mónica. Exactamente, ¿verdad? Los que dijeron supra o infra cayeron en la trampa. Siempre caen en la trampa en todos los semestres. Siempre, siempre, no hay duda. Entonces, Mónica nos dice, no, retroperitoneal, pero no es ni supra ni infra. Aunque bueno, esto es un poco polémico porque hay anatomías que sí, a los retroperitoneales, algunas anatomías dicen, tiene una parte supra y una parte infra. Eso ocurre mucho con el páncreas. Cuando ustedes describen la anatomía del páncreas, les describen una parte supra y una parte infra, ¿no? Aunque sea retroperitoneal. Para fines del módulo, los retroperitoneales no se clasifican ni en supra ni en inframesocólicos. Lo que pasa es que el páncreas, como es cruzado precisamente por el mesocolón transverso en su cara anterior, pues lo divide a la mitad, pero para fines del módulo, insisto, todos los retroperitoneales no los subclasificamos ni en supra ni en inframesocólicos. Esta subclasificación solamente para nosotros va a pertenecer solamente para los órganos intraperitoneales, nada más. Si es un órgano retroperitoneal, no es ni supra ni inframesocólico. Ahora bien, ya decía el doctor que el yeyuno ilion es un órgano que está cubierto por peritoneo, está alojado en la cavidad peritoneal y resulta que en toda su capa externa, todo lo que es el yeyuno ilion en toda su longitud, se cubre en un 100%. Y entonces aquí sí está cubierto en su totalidad por peritoneo, que es intraperitoneal. Correcto. Es intraperitoneal. ¿Y qué será? ¿Supra o infra? Infra. Inframesocólico. Ahora bien, fíjense muy bien lo que voy a decir. Esto, para fines del módulo, ojo, para fines del módulo, resulta que van a existir órganos cubiertos en su totalidad por peritoneo. Entonces, aunque esto es algo relativo en realidad, pero para fines del módulo, vamos a considerar que todos los órganos cubiertos en su totalidad por peritoneo, además de clasificarlos de esta forma, también les vamos a hacer un agregado. Vamos a decir que ese órgano también cuenta con un meso, es decir, con esa formación del peritoneo visceral que une a la víscera
y a ese órgano con la pared posterior. Entonces, si un órgano está cubierto en su totalidad, para fines del módulo, aclaro, si un órgano está cubierto en su totalidad por peritoneo, también le vamos a estudiar un meso. En este caso, ¿cuál sería el meso del yeyuno ilion? ¿Cómo se le llama al meso? Ya lo vi, ya se los dijo el doctor. ¿Mesenterio? Mesenterio, exactamente, porque enteros es intestino delgado. Como dice el doctor, no podemos llamarlo mesointestino delgado, ¿no? Entonces, enteros, una gastroenteritis, una enteritis es una inflamación del intestino delgado, ¿no? Entonces, mesenterio es el meso propiamente del intestino delgado, particularmente del yeyuno ilion, ¿vale? Entonces, si bien es cierto que la palabra mesenterio se ocupa como sinónimo para determinar a todos los mesos en general, el mesenterio va a ser el meso que corresponda al yeyuno ilion, ¿no? En forma ya muy puntual. Si yo les dijera, por ejemplo, el colon sigmoides, el colon iliopélvico, está cubierto en su totalidad por peritoneo, entonces, ¿qué es? Para empezar, topográficamente es Intraperitoneal. intraperitoneal y supra o infra. Inframesocólico. Inframesocólico. Y si está cubierto en su totalidad por peritoneo, ¿qué tendrá? Meso. ¿Cómo le llamaremos al meso del colon sigmoides? Pues simplemente pónganle la palabra meso a la porción determinada, mesocolon sigmoides, o también mesosigmoides, también se puede llamar de esa forma. El apéndice está cubierto en su totalidad por peritoneo. ¿Es supra o infra? Perdón, ¿es intra o retro? Intra. Infra. ¿Supra o infra? Infra. Y si está cubierto por peritoneo en su totalidad, ¿qué tendrá? Meso. Un mesoapéndice, exactamente. Y sí, efectivamente, como dice el doctor, hay un mesoapéndice, hay un mesenterio, hay un mesocolon transverso, ¿no? El colon transverso, pues, tiene su meso porque resulta que es una porción del intestino que también está cubierta en su totalidad, ¿no? Tal es así que ese mesocolon transverso nos sirve como un punto topográfico para dividir a los órganos en supra o en inframesocólicos. Y bueno, estamos hablando de órganos digestivos. Si quisiéramos hablar de órganos no digestivos, ¿no? Como el vaso, ¿no? Como los riñones. Los riñones, por ejemplo, están cubiertos solamente en su cara anterior, que serán Retroperitoneal. supra o infra. De ninguno. Ninguno, ya no cayeron en la trampa, ¿verdad? Excelente. Y el vaso, por ejemplo, está cubierto en un 95%, como el estómago, un 95% por peritoneo. ¿Es intraperitoneal o retroperitoneal? Peritoneal. Supra o infra. Supra. Supramesocólico. Lo menciono el vaso y a los riñones, sobre todo el vaso, porque a veces les llegan a preguntar, órgano no digestivo, que es supramesocólico o intraperitoneal, ¿no? Entonces, luego a veces les hacen la trampa en las evaluaciones y pues por ahí caen, ¿no? Entonces también tenemos que, si bien abocarnos a los órganos digestivos, algunos órganos no digestivos también es importante mencionar, ¿vale? Entonces ya queda más claro con lo que les dijo el doctor y con el adendum que les hice ahorita. Gracias, doctor. No, gracias a ti. Qué bueno que aclaraste más este punto. Espero que ya no sea punto de confusión para ustedes, hijos. ¿Sí? Bueno, esto con respecto a formaciones peritoneales. Ya tienen en qué trabajar el fin de semana con respecto a estos temas. Voy a mencionarles rápidamente la histología general del sistema digestivo. ¿Sí? Y no voy a entrar mucho en detalles porque yo me tengo que retirar, ya saben que de aquí me tengo que ir súper volado a mi otro punto de reunión que tengo que tener el día de hoy. Los viernes sí es tengo más premura. Entonces, pero se van a quedar con el doctor Campos y el doctor Campos les va a proyectar la presentación que tiene con respecto a tanto a peritoneo como a la histología y la vascularización general del sistema digestivo
para que avancemos ya casi en su totalidad de lo que tenemos que ver de esta primera unidad. Entonces, rápidamente voy a puntualizar únicamente qué estructuras son las que vamos a enmarcar nosotros como partes histológicas de nuestro sistema digestivo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar hablando por la estructura histológica del sistema digestivo. Va a estar conformada de dos formas. La primera, por el tubo digestivo y por las glándulas. Aquí sí vamos a hablar acerca de glándulas, ¿sí? Cómo está estructurado histológicamente el tejido de las glándulas. De nuestro intestino, de nuestro tubo digestivo, vamos a hablar acerca de que son 4 capas histológicas generales. La más interna, que es la mucosa, la que está sosteniendo la mucosa, que le vamos a llamar submucosa. Vamos a tener nosotros a una capa que le da movimiento, que es la muscular, y a una capa que está rodeándola y que está protegiéndola, que es la serosa, o en algunos momentos, en aquellos órganos que están fuera de la cavidad abdominal, la adventicia. ¿Ok? ¿Cómo está constituida la mucosa? La mucosa va a estar constituida por 3 estratos histológicos. Un epitelio es el primer estrato histológico. Este estrato histológico está sustentado por un tejido conjuntivo laxo que le llamamos lámina propia. También se le puede denominar con el nombre de corión o lámina basal. ¿Sí? Y también tenemos nosotros que en ocasiones vamos a encontrar aquí tejido muscular, le vamos a llamar muscular, de la mucosa. Esos son los 3 estratos histológicos que nos van a estar constituyendo a nuestra mucosa. El epitelio, a su vez, se va a dividir en 2 tipos de epitelio. Un epitelio que es propiamente digestivo y un epitelio que es de revestimiento. ¿Sí? ¿Qué características tienen estos? El epitelio propiamente digestivo es un epitelio de células cilíndricas dispuestas en una sola hoja de células, ¿sí? Se decimos que es una capa simple, que tienen un borde en cepillo, ¿sí? Y que su invaginación nos va a formar glándulas. ¿Hacia dónde se imagina este epitelio? Se puede imaginar hacia la lámina propia. También va a poder formarnos vellosidades. Cuando en la lámina propia se vagina, nos forma vellosidades, y estas vellosidades van a estar recubiertas por el epitelio. Tenemos otro epitelio que es el de revestimiento. Ese epitelio de revestimiento o de descamación, también le llaman en algunos autores, es un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Bueno, ya más adelante vamos a ver que dependiendo del segmento que estemos hablando, podemos encontrar algunos gránulos de queratohialina, lo cual nos puede decir que da mayor firmeza, mayor fuerza, mayor resistencia a este epitelio, como es en la boca, ¿verdad? Que necesitamos tener mayor cantidad de resistencia, porque ahí tenemos mayor cantidad de fricción. ¿De acuerdo? La lámina propia es un tejido, como lo decíamos hace un rato, tejido conjuntivo laxo, ¿sí? Al decirles laxo, les estoy diciendo, tiene fibras elásticas, y estas fibras elásticas, ¿qué es lo que permiten? Movimiento, ¿sí? Elasticidad, crecimiento, elongación. ¿De acuerdo? Esta lámina propia se va a encargar de dar sustento, estar sosteniendo al epitelio. Y como les dije hace un rato, cuando el epitelio se invagina hacia la lámina propia, nos forma glándulas.
glándulas mucosas. Cuando se vagina nos va a formar vellosidades. ¿Ok? Bien. ¿Qué otras estructuras vamos a tener contenidas en ese tejido conjuntivo laxo? Vamos a tener contenidos ahí acúmulos linfáticos, vamos a tener también contenidos ahí a los vasos sanguíneos, arteriales, venosos, linfáticos. ¿De acuerdo? Algunos de drenaje también podemos llegar a encontrar en algunas ocasiones, pero lo más común son estos que les acabo de mencionar. Tenemos también a la muscular de la mucosa. La muscular de la mucosa, cuando lleguemos a encontrarla, tiene dos disposiciones de fibra. Unas fibras que están adosadas hacia la lámina propia, que va a ser de forma circular. Y otras fibras que se van a encontrar viendo hacia la submucosa, que están dispuestas en forma longitudinal. ¿Para qué nos sirven estas fibras musculares? ¿Dan peristalsis? No, no dan peristalsis. Estas únicamente, estas fibras musculares que le llamamos muscular de la mucosa, le van a dar movimiento a la lámina propia y al epitelio. ¿Para qué le dan movimiento? Le dan movimiento para poder aumentar la superficie de absorción o la superficie de contacto. Y de esta manera, al aumentar la superficie de contacto, favorecemos que haya mejor digestión y mejor absorción. ¿De acuerdo? Bien. La submucosa. La submucosa está formada por tejido conjuntivo laxo. Y ya nuevamente se lo repito. Al decirles laxo, estamos diciendo que tiene fibras elásticas. Y estas fibras elásticas nos van a favorecer que tengamos ahí facilidad de movimiento, de distensión, de elongación del órgano. ¿Sí? Este tejido conjuntivo laxo es muy parecida a la lámina propia, entonces por lo tanto al ser muy parecida también vamos a encontrar estructuras semejantes a las que encontramos en la lámina propia. Por ejemplo, decimos, en la lámina propia encontramos glándulas. Cuando se vagina el epitelio forma glándulas. En la submucosa tendremos también glándulas. Sí, hay algunos segmentos del tubo digestivo que en la submucosa vamos a encontrar glándulas que se van a llamar, por el estrato en el que se encuentran, glándulas submucosas. ¿Sí? Tal es el caso de las glándulas que encontramos en el esófago o de las glándulas que encontramos en el duodeno, que van a ser las glándulas de Brunner. ¿Sí? Bien, estas van a tener a su cargo la producción de secreciones viscosas, ricas en mucina, ricas en amortiguadores, para proteger más nuestro órgano, nuestro epitelio. ¿De acuerdo? Algo importante que vamos a encontrar aquí, además de estas glándulas, encontramos vasos sanguíneos, la vascularización, arterias, venas, linfáticos, y vamos a encontrar un plexo nervioso. Aquí se va a encontrar un plexo nervioso. Les voy a decir el nombre completo de ahorita de ese plexo nervioso. Le llamamos plexo nervioso submucoso, ¿sí? Sensitivo de Meissner. ¿Sí? Con el simple hecho de que yo les diga todo este nombre, ustedes ya saben en dónde lo ubicamos histológicamente. ¿Sí? ¿Qué función tiene? Y además, ¿quién fue el histólogo que lo describió? Con el puro nombre lo saben. ¿Sí? Se llama plexo nervioso submucoso sensitivo de Meissner. ¿Ok? Eso es lo más relevante que podemos hablar. Perdón, les decía hace rato, la lámina propia cuando tiene vaginaciones nos va a formar vellosidades. ¿La submucosa también tendrá vaginaciones hacia la luz? Sí, les dije que es muy parecida a las dos estructuras de la lámina propia con respecto a la submucosa.
sea, entonces, si esto tiene evaginaciones, esta también tiene evaginaciones. Las evaginaciones que se generan aquí nos van a formar válvulas. ¿Sí? En la primera nos forma vellosidades. En la segunda, en la submucosa, nos va a generar válvulas. Les llamamos válvulas intestinales, les llamamos válvulas semilunares, válvulas espirales, válvulas coniventes. Bueno, tienen diferentes nombres. Ya cuando estemos en el intestino delgado, que estemos hablando acerca de ellas específicamente, pues nos vamos a dar todos los nombres que reciben. ¿De acuerdo? Esto es dentro de lo más relevante que tenemos de nuestra submucosa. El tejido muscular. Aquí vamos a hablar nosotros que el tejido muscular es un tejido muscular liso, visceral. Puntualicen eso de visceral porque existe otro tejido de músculo liso, pero es multiunitario. El multiunitario, tenemos ese músculo para llevar a cabo movimientos más finos, de más precisión. Este músculo liso visceral nos sirve a nosotros en el tubo digestivo para promover movimiento, mezcla, avance. ¿De acuerdo? Y al igual como pasó con la muscular de la mucosa, también está dispuesto en dos direcciones de fibras. Unas fibras que están adosadas hacia la submucosa y que se le van a hacer fibras circulares. Y otras fibras que están viendo hacia la serosa y van a ser fibras longitudinales. Estos dos tipos de fibras, estos dos tipos de fibras en conjunto lo que van a promover van a ser los movimientos de mezcla, los movimientos de propulsión para poder avanzar al bolo intestinal. ¿Ok? Algo importante, entre las dos hojas de músculo, aquí en medio de las dos, vamos a encontrar un tejido nervioso. Ese tejido nervioso se va a llamar plexo nervioso motor. Perdón, me faltó un prefijo. Es plexo nervioso mientérico. Algunos le ponen muscular. Mientérico, motor. Y por último tenemos a quien lo describió. ¿Sí? Plexo nervioso mientérico o muscular, motor de Auerbach. El mismo nombre ya les está diciendo en qué estrato histológico lo encontramos, qué función tiene, ¿sí? Y quién lo describió. ¿Ok? Ojo, cuando estos dos tipos de plexo, tanto el plexo de Meissner y este plexo de Meissner, junto con el plexo de Auerbach, forman interconexiones. Al momento de que forman esas interconexiones, le llamamos plexo nervioso intramural. ¿Sí? Plexo nervioso intramural, o también le podemos llamar nosotros inervación intrínseca del tubo digestivo. ¿Ok? Hay autores, fisiólogos, que dicen que esta inervación intrínseca o plexo intramural del tubo digestivo también se le conoce como el cerebro intestinal. ¿Por qué cerebro intestinal? Porque aunque nosotros cortemos la comunicación que hay entre el sistema nervioso, ¿sí? Entre la inervación extrínseca del tubo digestivo con el tubo digestivo no deja de funcionar, continúa funcionando como si no pasara nada. ¿Sí? Ustedes han visto pacientes que se quedan cuadraplégicos o parapléjicos, ¿sí?
y su función digestiva sigue funcionando sin perder ningún tipo de funciones de la que esté realizado cada una de las partes del intestino delgado, bueno, no del intestino delgado, de todo el tubo digestivo. ¿Por qué no dejan de funcionar? Pues porque tenemos esa inervación intrínseca, porque tenemos esa inervación propia del tubo digestivo, que en ausencia de la inervación extrínseca, la que viene del sistema nervioso central y periférico, ellos se encarga, este plexo nervioso intramural se encarga de llevar a cabo todas las funciones del tubo digestivo. ¿Ok? Bien. Y por último tenemos a la serosa o adventicia. ¿Qué es la serosa y qué es la adventicia? Pues no es otra cosa más que las hojas peritoneales. ¿Sí? ¿Qué características tiene? Pues es tejido conjuntivo laxo. Si estamos hablando de cavidad abdominal, vamos a hablar de una serosa. Y si hablamos de cavidad abdominal serosa, la serosa va a ser esas hojas peritoneales. Y de las hojas peritoneales tenemos que son dos, ¿verdad? Una hoja peritoneal parietal y una hoja peritoneal visceral. ¿Sí? ¿Qué otra característica tienen estas dos hojas? Ah, pues que en medio de ambas tenemos células mesoteliales productoras ¿de qué? De líquido peritoneal. ¿Qué otra característica dijimos que tenían estas dos hojas peritoneales? Que permiten el movimiento. ¿Por qué lo permiten? Porque tienen abundantes fibras elásticas. Fibras de elastina. Que eso permite que haya movimiento y que haya crecimiento, que haya elongación del órgano. ¿Sí? Eso con respecto a la serosa. Cuando hablamos de la adventicia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es un tejido que únicamente tiene una hoja de tejido que tiene escasas fibras elásticas y por lo tanto tiene muy limitada la función para brindar movimiento al órgano. ¿Cómo en qué parte podemos encontrar una adventicia? En el esófago torácico, ¿verdad? En el esófago abdominal, cervical, perdón, un lapsus. En esas dos porciones podemos encontrar nosotros adventicia. ¿Por qué? Porque básicamente estas dos porciones del esófago no requieren de gran cantidad de movimiento. Tiene sus movimientos propios, sí, pero le ayuda la gravedad para poder progresar el bolo. A diferencia de otros segmentos del tubo digestivo, en los cuales sí, pues en algunos vamos a ir en contra de la gravedad, como es en el colon ascendente, ¿verdad? Como es en el colon sigmoides también, que vamos a poder ir en algunas ocasiones en contra de la gravedad cuando se forma esa S de sigmoideas. ¿De acuerdo? Con las mismas asas intestinales, que algunas están viendo hacia abajo, otras están viendo hacia arriba, ¿sí? Dependiendo de la disposición que tenga cada asa intestinal. Entonces, ahí vamos a ir en contra algunas veces de esa gravedad y por lo tanto tenemos que vernos favorecidos con la mayor proporción de movimiento que se pueda tener. Entonces, en el esófago, pues no necesitamos tanto movimiento. Los movimientos propios van a propulsar bien el bolo alimenticio y si no fuera esto posible, pues la gravedad nos va a ayudar porque va a hacer todo lo que tenemos arriba, pues va a descender fácilmente hacia abajo por efectos de la gravedad. ¿Ok? Entonces, esa es la característica que los diferencia. Serosa dentro de cavidad abdominal. Adventicia fuera de cavidad abdominal. ¿Sí? Serosa tiene mayor cantidad de fibras elásticas. ¿Sí? Adventicia tiene menor cantidad de fibras elásticas. Serosa está constituida por dos tipos de hojas. Adventicia, una sola capa de hojas. ¿De acuerdo? Histológicamente hablando, esas son las características principales de nuestro tubo digestivo. Ahora, vamos rápidamente a describir las de las glándulas. Las glándulas. Las glándulas van a estar constituidas por dos tipos de tejido. Un tejido funcional y un tejido de sostén. Al tejido funcional le llamamos
parénquima, y al tejido de sostén le llamamos estroma. ¿Sí? El parénquima va a ser todo el tejido funcional. Si nosotros lo queremos, lo quisiéramos equiparar, diríamos, si ustedes hacen el corte de un cítrico, ¿sí? De una naranja, de un limón, veríamos esta forma nosotros, ¿sí? Que tenemos tabicaciones de esta forma y que tenemos pequeños gránulos que asemejan al tejido funcional dentro de las tabicaciones. Cuando cortamos una naranja, ¿qué es lo que nos importa de la naranja? Pues nos importa, no nos va a importar la cáscara, ¿verdad? La cáscara nos sirve para algo, pues no nos sirve para gran cosa más que para molestar al vecino, ¿sí? Exprimiéndole el juguito de la cáscara para fastidiarle los ojos, ¿sí? O para ponerle en una liga, bueno, eso es lo que yo hacía cuando estaba en la primaria, ¿sí? Agarraba la liga y un pedazo de cáscara y se la aventaba a Arturo para que despertara. Entonces, era maldoso yo. Entonces, vemos nosotros, lo que nos interesa realmente de un cítrico es los gránulos de jugo que tiene adentro, que es la esencia, es lo que realmente nos interesa. Una glándula, también sus células que están constituyéndolas, van a formando las células que nos interesan más, ¿sí? Y estas se van a disponer así en esta forma, que le vamos a llamar nosotros acinos celulares. Esos acinos celulares pues, van a ser la unidad anatómico funcional de la glándula. Por otro lado, el tejido de sostén, el estroma, pues va a ser todo el tejido que está dándole forma a la glándula y que la está estructurando, ¿sí? Como ya dijimos ahorita, tenemos la cáscara que nos va a formar parte de la cápsula glandular, ¿sí? Tenemos las tabicaciones, que es tejido que penetra desde la cápsula hacia adentro hacia el tejido funcional de la glándula y nos forma esas tabicaciones, ¿sí? Son tabiques de tejido conjuntivo. ¿Sí? Y tenemos en el centro, si ustedes se fijan, quedan algunos conductos, pues también tenemos los conductos de excreción. Esos son las partes del estroma que van a estar formándonos a la glándula. Ahora, dentro del tejido estromático, o sea, dentro del tejido de sostén, va a contener también estructuras vasculares y nerviosas, un paquete neurovascular que va a estar aportando todo lo que es la nutrición e información nerviosa para que la glándula esté funcionando, ¿sí? Vamos a tener vasos arteriales, vamos a tener vasos venosos, vamos a tener vasos linfáticos, vamos a tener tejido nervioso, ¿sí? Y obviamente, pues lo que dijimos, los conductos de excreción. Esto es lo que conforma a la estructura histológica de las glándulas y a la estructura histológica del tubo digestivo. ¿Okay? Profesor, yo tengo una duda. ¿Qué dice hasta arriba del tejido de sostén? ¿El primer componente qué dice? Perdón, Osiris, no te escuché. Hasta arriba del tejido de sostén, ¿qué dice en el primer componente? Aquí, la cápsula glandular. Ok, gracias. Les dije, lo que está rodeando al tejido parenquimatoso, pues es una cápsula, es la cáscara de la naranja, por así decirlo. Esa cáscara de la naranja pues está dándole la forma a la glándula. Entonces, esta cáscara nosotros la equiparamos a que es la cápsula glandular del órgano que estemos estudiando en ese momento, ¿sí? Llámese hígado, cuando hablemos de hígado, pues vamos a decir la cápsula glandular del hígado, también se le denomina con el nombre del histólogo que la describió, que fue Gleason, ¿verdad? Entonces le llamamos cápsula de Gleason. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pequeña duda. Sí, dime, David. Bueno,
voy a regresar, solamente tenía la duda de la capa cerosa va a ser la que va a cubrir en la parte externa, la hoja, ¿no? ¿Sí? La hoja externa y la adventicia es la interna, ¿verdad? ¿Sí? Ah, ok. Sí, es que era mi duda porque pensé que ambas estaban afuera, pero ahorita que estaba Pero a explicando ver, espérame. de ¿Afuera de qué y adentro de qué? de la cavidad abdominal. Ah, ok, sí. Si estamos hablando dentro de la cavidad abdominal, estamos hablando de serosa. Fuera de la cavidad abdominal es adventicia. Ah, ok, ok. ¿Sí? O sea, cuando hablemos de órganos extraabdominales y extraperitoneales, estamos hablando que son órganos que están fuera de la cavidad abdominal completamente y que no están cubiertos por peritoneo. Entonces, estos órganos no tienen serosa, estos órganos tienen adventicia y es un tejido de sostén. Ah, qué bueno que de una vez les hablo acerca de los de los medios de fijación. Sí, de una vez, ¿verdad, Eduardo? Antes de que avancemos más. Sí, está bien. Entonces, hasta aquí dudas, preguntas, aclaraciones. Lo de medios de fijación ahorita es rapidísimo. Son 5 medios de fijación que tenemos que mencionar y que obviamente eso nos es parte de las formaciones de peritoneo y de la estructura histológica de la glándula. Bueno, morfofisiológica del sistema digestivo. ¿No hay dudas? ¿No hay otra pregunta? Para poderles hablar acerca de esto ya. De todas maneras, recuerden lo que les dije. Yo ahorita que los deje, se quedan con el doctor Campos y el doctor Campos les va a proyectar la presentación que tenemos acerca de estos temas. Yo creo que ya no vamos a alcanzar a ver vascularización, Eduardo. Vascularización lo dejaremos para la próxima clase. Está bien. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar acerca rápidamente de los medios de fijación. ¿De quién? Del sistema digestivo. Los medios de fijación del sistema digestivo van a ser 5. ¿Sí? En primer lugar, hablamos como medio de fijación la continuidad anatómica. ¿A qué nos referimos con la continuidad anatómica? Pues cuando estamos hablando de un segmento que lo precede y que lo antecede. ¿Sí? Eso que lo está precediendo y que lo está antecediendo le está generando una fijación para que no se mueva de ahí el órgano. Entonces, a eso nos referimos con la continuidad anatómica y es el primer medio de fijación que tenemos que tener en consideración. En segundo lugar, tenemos a las formaciones peritoneales. ¿Sí? Obviamente, cuando hablamos de formaciones peritoneales, nada más nos estamos refiriendo a las que están dentro de cavidad abdominal. Pero si habláramos de las estructuras que están fuera de la cavidad abdominal, ¿tenemos formaciones peritoneales? No, no tenemos formaciones peritoneales, pero tenemos adventicias. ¿Sí? Entonces, el segundo punto aquí sería también formaciones peritoneales o adventicias que se encuentren del sistema digestivo. ¿Queda claro? Bien. Dentro de las formaciones peritoneales, recuérdenme cuáles son las formaciones peritoneales que ya mencionamos. Los ligamentos. Los omentos. Los ligamentos, Mesos. los mesos, Los omentos. los omentos, muy bien, Los fondos de saco. El fondo de y los saco. fondos de saco. ¿Sí? Entonces tenemos todas estas formaciones peritoneales van a ser estructuras que van a ayudarnos a dar fijación a los órganos del sistema digestivo. En tercer lugar tenemos a la red neurovascular. ¿Por qué la red neurovascular? Ah, pues porque esa red neurovascular, o sea, las arterias, las venas, los linfáticos, los nervios, ¿sí? Van a tejer una red que van a envolver a un órgano.
Y al envolver a ese órgano, obviamente le están dando fijación, le están dando la sustentabilidad para que no se mueva de ese sitio el órgano. ¿De acuerdo? No nada más esto, sino que también, ¿qué pasa una vez que lo rodean? Esa red que se está tejiendo alrededor penetra hacia las paredes del segmento de los órganos, ¿sí? Y al penetrar a estas forman un esqueleto intraorgánico, ¿sí? Intraparietal. Ese esqueleto intraparietal pues también le va a estar dando sustentabilidad a lo que es el parénquima de la glándula, a las paredes de los segmentos del tubo digestivo. ¿De acuerdo? Entonces ese es nuestro tercer medio de fijación. ¿Cuál es el cuarto medio de fijación? Pues tenemos también a la contigüidad. Tenemos esta de acá arriba, es continuidad anatómica, ¿sí? O sea, ¿qué lo precede y qué lo antecede? La contigüidad anatómica, ¿a qué se refiere? Pues a los órganos que lo están rodeando al segmento en estudio en ese momento, ¿sí? Todos los órganos que lo estén rodeando, por ejemplo, si hablamos acerca del estómago, hablamos en el estómago de un lecho gástrico. ¿A qué nos referimos con ese lecho gástrico? Pues a todas las estructuras que rodean al estómago y que lo mantienen en ese lugar, como es el mesocolon transverso, como es el páncreas, como es el vaso, como es el hígado, como es el mismo diafragma, ¿sí? Etcétera, etcétera. Son estructuras que se encuentran ahí, que están rodeando al órgano y que permiten que se mantenga en un espacio específicamente. Entonces, a eso le llamamos contigüidad anatómica, ¿sí? Conjuntamente a tenemos la presión intraabdominal, ¿sí? La fuerza que ejercen los músculos de las paredes, sobre todo en las vísceras, para mantenerlas en ese sitio. Y a esto le llamamos nosotros en conjunto, tanto a la contigüidad como a la presión intramuscular, le llamamos prensa abdominal. ¿Sí? Entonces, esos son los medios de fijación. Por ahí hay otro medio de fijación que hace mucho tiempo lo mencionábamos, ¿sí? Este medio de fijación que mencionábamos antes es la diferencia de presiones, ¿sí? La diferencia de presiones que existe entre una cavidad y otra. Por ejemplo, en la cavidad abdominal y la cavidad torácica tenemos diferentes tipos de presión. En la cavidad torácica tenemos una presión negativa, mientras que en la cavidad abdominal tenemos una presión positiva. Entonces esa diferencia de presiones choca entre sí y lo que genera es que no se permite el desplazamiento de órganos de una cavidad a otra. Tal es el caso como cuando nosotros decimos, híjole, tengo una hernia yatal y esa hernia yatal me está provocando problemas y tengo reflujo. ¿Por qué se está provocando el reflujo? Porque ahí se está perdiendo esta diferencia de presiones al momento de que el órgano protruye a través del hiato diafragmático, y entonces ya no tenemos esa diferencia de presiones y eso genera que haya un reflujo gastroesofágico, ¿sí? Pero bueno, actualmente ya nada más lo mencionamos como tal. Entonces, para que lo tengan presente también, que la diferencia de presiones también puede jugar un papel importante con respecto a lo que es los medios de fijación del sistema digestivo. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? Hablen ahora o callen hasta después del examen. ¿No? Yo sí, doctor. Es que me surgió duda de que no entendí bien la diferencia entre la contigüidad anatómica y la continuidad anatómica. La continuidad anatómica es, por ejemplo, te voy a poner mi mano, ¿sí? Vamos a hablar del cuerpo de la mano, ¿sí? Del metacarpo de la mano. ¿Qué lo precede al metacarpo de la mano? Pues las falanges, ¿verdad? Las falanges es lo que lo precede. ¿Qué lo antecede? ¿Qué está después del metacarpo? Pues están el antebrazo, ¿sí? Entonces,
Aquí la continuidad anatómica es sobre el mismo plano que seguimos nosotros, sobre este mismo plano, que lo está antecediendo y que lo está precediendo. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Eso es continuidad anatómica. ¿Sí? Vamos, el mismo estómago. ¿Qué antecede al estómago? El esófago. ¿Qué lo precede? El duodeno. ¿Sí? Entonces, esófago y duodeno son parte de la continuidad anatómica del estómago y por lo tanto son medios de fijación de este. ¿Sí? Eso es lo que nosotros mencionamos con respecto a la continuidad anatómica. Contigüidad anatómica. Tenemos al estómago, pero alrededor de él vamos a encontrar que está el hígado, está el vaso, está el páncreas, está el diafragma, está el mesocolon transverso. Entonces son órganos que están rodeándolo. A eso le llamamos contigüidad anatómica. Que está junto de, y al estar esto rodeándolos, que esto es lo que va a pasar, pues que no permiten que se desplace de un lado a otro también este órgano, lo mantienen en una misma ubicación. No sé si me expliqué. Sí, doctor. Es como como el metro a a hora pico está lleno. Entonces, ¿qué pasa si el metro está lleno entre pasajeros? En este caso, al estar muy cercanos en contacto uno con el otro, permiten la movilidad. No. Esa es la continuidad. No necesitamos ni agarrarnos del tubo, ¿verdad? Ahí vamos paraditos y no nos movemos, aunque el metro se enfrene de sopetón, no nos movemos. ¿Por qué? Porque todos las demás personas que van viajando alrededor de nosotros, pues no permiten que nos movamos, ¿sí? A eso le llamamos contigüidad. ¿De acuerdo? Sí, doctor, gracias. Muy buen ejemplo, Eduardo. No me la sabía esa, pero bueno, que está bien. Sí, así es. Sí, pues, eso permite fijación al final de cuentas, ¿no? Porque si en un momento dado los órganos estuvieran separados uno con el otro, pues no habría esa forma de fijar, ¿no? Pero como en la cavidad abdominal es una cavidad estrecha y los órganos que están dentro de ella, pues, tienen una masa, tienen un volumen importante, pues entre ellos se generan fijación uno con el otro, ¿no? Similar a lo que comentamos. Muy bien. Ok, bueno, yo los dejo, chicos, me tengo que retirar, pero continuar con el doctor Campos, proyectale ya nada más rápidamente eso, Eduardo, de lo que tenemos con respecto a los temas que revisamos hoy, y ya para que finalicemos, ¿vale? Gracias, Eduardo. No hay de qué, doctor. Chao. ¿Sí logran ver? Gracias, doctor. ¿Sí logran ver? Sí, doctor. Gracias. Sí. Hasta luego, chicos. Gracias. Bueno, todo esto que ya comentó el doctor, ¿sí? También está aquí en la diapositiva, y lo ven, medios de fijación. Entonces hablamos de 5 básicos, ¿no? Entonces la continuidad, el paquete, las formaciones del peritoneo. Importante, doctores, que, bueno, recalcar, ¿no? Ser puntuales que los omentos son formaciones del peritoneo que unen víscera con víscera, ¿vale? Los mesos son o mesenterios, no vamos a llamarlos mesos, así como tal, para fines de módulo, como aquellas estructuras que unen a una víscera, a un órgano con la pared abdominal posterior. Los ligamentos van a tener la característica de pueden unir víscera con víscera o víscera con algunas paredes, alguna de las paredes de la cavidad abdominal, a excepción de la posterior, por supuesto. Y bueno, para diferenciar en este sentido los ligamentos de los omentos, muy sencillo. Los omentos, generalmente, o epiplones, están compuestos o tienen abundante vascularización y abundante grasa, ¿vale? Y bueno, los fondos de saco, pues son sitios, son zonas en declive que se consideran cavidades virtuales, en la cual nosotros vamos o se pueden en un momento dado alojar fluidos, ¿vale? Generalmente los fondos de saco se consideran como espacios virtuales. ¿Qué quiere decir un espacio virtual? Pues es un espacio que en sí no tiene un diámetro, sino precisamente por estar
ambas paredes de esa cavidad colapsadas una con otra, pues no generan en este caso un espacio real, ¿vale? Entonces ya hablábamos de la contigüidad y de la presión intraabdominal. Ahora, comentando con respecto a las imágenes, pues vamos a ver entonces ejemplos. Entonces, en los dos aumentos que manejamos aquí en el módulo, principales, no son los únicos, es el aumento mayor o también llamado aumento gastrocólico, ¿sale? También algunos le llaman delantal epiploico, delantal o mental. ¿Por qué delantal? Pues porque tiene una semejanza muy similar al delantal, ¿no? Que se usa, por ejemplo, para la cocina o para realizar alguna labor. Entonces, tiene la característica de este aumento mayor es que va a unir al estómago en la curvatura mayor, viene desde la curvatura mayor del estómago, desciende hacia la pelvis, pero una vez que desciende, sube nuevamente y se fija ahora con el colon transverso, por eso se llama aumento gastrocólico. Si se dan cuenta, los aumentos reciben el nombre de los órganos que los unen, ¿no? Entonces, gastrocólico une a estómago con colon transverso, pues, aumento mayor. Si se dan cuenta en la imagen, se ve una estructura que es abundante en vasos sanguíneos de pequeño calibre, a lo mejor no se distinguen del todo, pero por acá donde está mi puntero, aquí se logra ver un vaso sanguíneo de pequeño calibre o de pequeño orden, pero además lo característico es que tienen abundante grasa. Es una de los aumentos y también los mesos en cierta forma son estructuras del abdomen que tienen la peculiaridad de almacenar grasa, ¿no? La grasa, la llamada grasa visceral, que muchas veces la asociamos con enfermedades metabólicas, muchas veces está almacenada en esas estructuras, ¿no? En los aumentos, en parte en los mesos. Los ligamentos no almacenan realmente grasa o tienen nula grasa, ¿no? Entonces, los ligamentos van a ser más bien estructuras de tejido conjuntivo, ¿vale? Entonces, bueno, otro ejemplo también, si se dan cuenta, aquí también se observa el inicio, ¿no? El nacimiento del aumento mayor, del delantal epiploico. De este lado, muchachos, vamos a mencionar en la parte de la curvatura mayor del estómago, ya dirigido a la parte superior cercano al fornix o fundus gástrico, se encuentra un derivado precisamente del aumento mayor que une al estómago con el vaso. Entonces también tiene características de aumento. Ya este aumento le conocemos como aumento gastroesplénico. Ahora bien, el segundo aumento que nosotros vamos a ver aquí, muchachos, que estamos viendo en pantalla, es el aumento menor. Entonces tenemos un aumento mayor, ¿sale? O gastrocólico o delantal epiploico, y también tenemos un aumento menor o gastrohepático. Este aumento gastrohepático, aumento menor, va a unir al hígado con la curvatura menor del estómago. Aquí se ve muy bien, se ve bastante bien, ¿vale? Entonces, de igual manera, tenemos características. ¿Qué características tiene un aumento? Une a una víscera con otra víscera y además son estructuras que tienen abundante vascularización, sobre todo vasos de pequeño calibre, de pequeño orden, y también tienen abundante grasa. Aquí a un ladito, y siendo un derivado del propio aumento menor, surge un ligamento llamado ligamento hepatoduodenal que va a unir, fíjense muy bien, los ligamentos también pueden unir víscera con víscera, ¿sale? Entonces, en este caso, el ligamento hepatoduodenal une al hígado con el duodeno, pero vean la diferencia. En este caso, el aumento menor se ve con abundantes vasos sanguíneos y con abundante grasa, y el ligamento se ve firme, se ve avascular, se ve inclusive con poca grasa o nula grasa, ¿no? Entonces, son estructuras, los ligamentos son estructuras que, si bien es cierto, pueden unir víscera con víscera, lo que lo diferencia de los aumentos es la poca o nula grasa que van a almacenar y que prácticamente se consideran avasculares. Son estructuras firmes, son estructuras de tejido conectivo que pueden unir víscera con víscera o que pueden unir a una víscera con cualquier parte de la pared abdominal, a excepción de la posterior, porque eso le corresponde a los mesos. Aquí donde está la flechita, doctores, esta flechita que está aquí a un ladito del ligamento hepatoduodenal,
Aquí se observa un agujerito, un hiato al que nosotros le conocemos como hiato de Winslow o agujero mental. Este agujero mental, este agujero epiploico es muy interesante, doctores, porque este hiato de Winslow nos sirve como un medio de comunicación, como una comunicación entre lo que es la cavidad peritoneal y un receso que les voy a proyectar ahorita en pantalla aquí lo vemos. Esta imagen es similar a la que les puso el doctor en su pizarrón. Entonces, nosotros decíamos que vamos a encontrar algunos fondos de saco, pero hay un fondo de saco muy peculiar, muy interesante, el que estamos viendo aquí, y si ven en mi puntero, en color rosa, este sitio es a lo que nosotros conocemos como bolsa mental, o también llamada transcavidad de los epiplones. Este sitio es un espacio visual, también se le considera una zona en declive o un fondo de saco, la cual también en anatomía algunos autores la conocen como la cavidad peritoneal menor. Entonces forma parte de ese saco peritoneal, ¿vale? Se considera un espacio virtual y también va a ser fundamental porque nos va a servir como una relación anatómica importante entre los órganos, en este caso del sistema digestivo. Vean que guarda una relación estrecha con la cara posterior del estómago y con la cara anterior del páncreas. Entonces, bueno, es en realidad un fondo de saco, es una zona en declive, considerado como un espacio virtual, pero aquí lo importante, doctores, es que como la membrana de peritoneo produce líquido peritoneal, ¿sale? Acuérdense que el peritoneo está formado por una membrana serosa de células mesoteliales, cuya función es producir líquido peritoneal para, pues, también ayudar a lubricar la propia cavidad, los órganos que se alojan en esta misma, para evitar la fricción, etcétera. Pues este líquido peritoneal va a poder fluir entre ambas cavidades, ¿sale? Entonces, en este sentido, permítame tantito, por favor. Este recuadro, no sé cómo quitar ese recuadro amarillo que aparece. Ahí está. En ese sentido, este agujero de Winslow, este agujero mental, permite el libre flujo de líquido peritoneal entre la transcavidad de los epiplones o bolsa mental y la cavidad peritoneal mayor. Ahorita te doy la palabra, Osiris. Bueno, hablamos un poco sobre mesos. Los mesos, acuérdense que son estructuras del peritoneo que unen a una víscera con la cavidad, con la pared posterior del abdomen. También contienen grasa en menor cantidad que los omentos, y también poseen vasos sanguíneos de mediano calibre. Vean que por aquí pasan los vasos mesentéricos, ¿no? Bueno, los vasos fólicos medios, fólicos inferiores, los cuales los vamos a ver ya en vascularización general. Por aquí aparecen los vasos mesentéricos superiores. Entonces, algo interesante de algo importante que recordar de los mesos es que unen víscera con la pared posterior del abdomen, contienen grasa, sí, y contienen vasos sanguíneos de mediano calibre, ¿no? De un grosor mayor a lo que tienen los omentos, ¿vale? Acuérdense muy bien que algo que comentamos para fines de módulo es que se van a encontrar mesos en aquellos órganos donde, sobre todo, estén cubiertos en su totalidad por la hoja de peritoneo visceral, ¿vale? Como el apéndice, como el yeyuno ilion, como el sigmoides, que ya mencionábamos en topografía. Aquí vemos nosotros, doctores, por otro ejemplo, vimos que nosotros tenemos, de este lado nosotros podemos ver al mesocolon transverso, y de este lado hacia abajo vemos al mesenterio, ¿vale? Entonces, estos dos ejemplos de mesos son los más característicos que vemos en anatomía. Lo mismo acá, ¿no? Vemos al mesocolon transverso por debajo y al mesenterio, por arriba, uniendo al colon transverso con la pared posterior del abdomen, y vemos al mesenterio que está por debajo, ¿vale? Bueno, ya decíamos que los ligamentos son estructuras fibrosas que unen a víscera, pueden unir víscera con víscera, o unir víscera con alguna parte de la pared abdominal, a excepción de la posterior. Entonces, los ejemplos, acuérdense muy bien que los ligamentos generalmente tienden a carecer o a tener muy poca vascularización y también muy poca grasa.
Los ejemplos clásicos, pues es el ligamento falciforme que une al hígado con la pared anterior del abdomen, y dicho sea de paso, este ligamento divide a los lóbulos hepáticos en un lóbulo derecho y en un lóbulo izquierdo en su cara superior, ¿vale? Porque en la cara inferior se divide en 4. Bueno, esto ya lo detallamos más en hígado. Pero también, algo importante, y aprovechando la imagen, vemos que también en el hígado, en su cara, en la parte de aquí arriba, existe un ligamento muy fuerte, muy importante, llamado ligamento coronario, que me va a unir al hígado con el diafragma en su parte superior. Entonces, son dos ejemplos clásicos de ligamentos, aunque no son los únicos. Esta imagen que nosotros vemos es la misma que les proyectó el doctor. Vean que aquí nosotros tenemos al aumento menor o gastrohepático que une al hígado con el estómago. Al aumento mayor, vean cómo el aumento mayor desciende hacia la pelvis, pero da un giro, regresa, y de aquí se aloja hacia la pared posterior para poderse unir hacia el colon transverso, ¿vale? Ahora bien, aquí está el colon transverso, ¿no? Entonces, aumento gastrocólico o aumento mayor. Vean que aquí vemos con claridad la cavidad peritoneal, la bolsa omental o transcavidad de los epiplones, y también aquí, aprovechando la imagen, vemos lo que conocemos como fondos de saco. Entonces, la bolsa omental se considera fondo de saco, pero para fines también de módulo, los dos fondos o el fondo de saco que vamos a considerar de mayor importancia son 2 en la mujer y 1 en el hombre. En el caso de las mujeres, doctores, en la mujer vamos a encontrar 2 fondos de saco. Como la mujer tiene la característica de que dentro de sus órganos del aparato genital tiene, en este caso, el útero como órgano pélvico, va a permitir que se formen 2 fondos de saco, uno anterior y uno posterior. El primero lo vamos a conocer como fondo de saco vesicouterino, y el segundo, el posterior, se le conoce como fondo de saco útero-rectal, o también a este se le conoce como fondo de saco de Douglas, ¿sale? Entonces, aunque aquí en la imagen aparece un solo fondo de saco, en este caso sería el ejemplo de un varón, de un hombre. La mujer, como aquí en este caso no está ejemplificado el útero, pero en las mujeres, al estar el útero entre la vejiga y el recto, pues se forman 2 fondos de saco. También aquí en la imagen detalla que el fondo de saco lo esquematizan como un espacio real, aunque en realidad no es así, ¿vale? Entonces, tanto la vejiga como el recto están compactados sus paredes uno con la otra, y esto hace que esta cavidad se haga virtual, ¿no? Este espacio se haga virtual. Entonces, en la mujer tenemos 2 fondos de saco, uno anterior, vesicouterino, y uno posterior, útero-rectal o de Douglas, ¿no? O rectouterino, como le quieran llamar. En el hombre solamente tenemos un fondo de saco, ¿sale? Como el hombre carece precisamente de este órgano importante, el hombre contiene solamente un fondo de saco, al que le vamos a llamar vesicorrectal, y a este también los anatomistas le conocen como fondo de saco de Douglas, ¿sale? Osiris, dime tu duda. Ah, no, era de hace ratito, que cómo se llamaba el hiato. El hiato de Winslow, mira, se le puede conocer de varios nombres. O sea, aquí en digestivo les vamos a dar todos los nombres, porque nunca se sabe si en la evaluación les van a poner cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, lo puedes conocer como hiato, como agujero, ¿sí? Hiato o agujero, u orificio inclusive, y puedes recibir también el segundo nombre, ¿no? El apellido es omental, epiploico, o por la persona que lo descubrió, Winslow, ¿no? Entonces ahí pues puedes tener una combinación amplia de nombres, ¿no? Entonces, en términos muy, muy generales y muy sencillos, pues lo conocemos como agujero omental, ¿vale? O también llamado comúnmente como hiato de Winslow, ¿vale? Entonces, si te dicen agujero de Winslow, hiato mental, ¿sí? O una combinación, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, se conoce comúnmente como agujero mental, o también los anatomistas lo llaman como el hiato de Winslow. Acuérdense que los hiatos son agujeros, orificios, ¿sí? Sí, gracias.
Muy bien, ¿alguien más? Bueno, pues el tema, como dice el doctor, de vascularización, yo creo que lo dejamos para la siguiente. Eh, bueno, aquí rápidamente, el peritoneo ya saben que tiene dos hojas, una peritoneal y una parietal, perdón, y una visceral. Los derivados en este caso ya los comentamos, los omentos, los mesos, los ligamentos y los fondos de saco, ¿no? Entonces ahí los omentos nuevamente unen víscera con víscera, son ricamente vascularizados, ¿no? Contienen vasos de pequeño calibre y también algo característico es que contienen abundante grasa. Los mesos unen una víscera con la pared abdominal posterior, son vascularizados en menor grado que los omentos, aunque contienen vasos de un calibre mayor. Contienen también grasa en menor grado que los omentos, pero también son derivados del peritoneo que pueden almacenar grasa. Y recuerden muy bien, ¿no? Esto sobre todo se va a encontrar en órganos en cuya cubierta externa sea de peritoneo en su totalidad, ¿vale? Y los ligamentos, pues bueno, van a ser estructuras de tejido conjuntivo, van a ser duros, van a tener firmeza, ¿no? Entonces, algo característico es que sí pueden unir víscera con cualquier parte de la pared abdominal, excepto la posterior, o pueden unir víscera, con la diferencia de que estos van a ser estructuras firmes, van a ser estructuras duras, ¿vale? De tejido conjuntivo, van a tener pobre vascularización, incluso pueden considerarse avasculares y pueden tener igual poco almacén de grasa, ¿no? O incluso nulo, ¿no? Entonces, ejemplos ya los vimos en los esquemas. Bueno, esto de topografía, esto no se les olvide, doctores, esto es bien importante, los órganos intraperitoneales y retroperitoneales, aunque si bien es cierto que el doctor les comentó que el criterio que vamos a ocupar mayormente es el de 75 o más, ¿vale? Recuerden también las caras, ¿no? En este caso, clasificación de los órganos intra y retroperitoneales. Y bueno, la parte de irrigación yo creo que la vamos a manejar ya en la siguiente sesión. Entonces voy a dejar de compartir. El próximo jueves vamos a ver vascularización, todo lo correspondiente a irrigación, drenaje venoso, drenaje linfático. Y vamos a ver efectores de la digestión, vamos a ver un poco sobre los efectores que corresponden a movimiento. En este caso vamos a ver un poco de características morfofuncionales del músculo liso visceral, ¿vale? Lean en este caso un poco sobre características generales del músculo liso, tanto estructurales, ¿vale? Histológicas, como funcionales, ¿no? Que tiene actividad sensorial, que presenta un tono, bueno, todas esas características las vamos a revisar la próxima sesión. Y también, doctores, dentro de los efectores de la digestión tenemos que ver los efectores que aportan secreción, ¿vale? Entonces, los que generan movimiento vamos a abocarnos al músculo liso y a los que aportan secreción, que son las glándulas, ¿no? La parte glandular. Hay que ver un poco sobre qué tipo de secreción vamos a producir en nuestro sistema digestivo. ¿Vale? Es abundante, por ejemplo, las enzimas, ¿no? El agua, el moco, todas esas las vamos a ver ya en su momento. Y relacionado a los efectores, también tenemos que ver regulación neuroendocrina. ¿Por qué? Porque la regulación va a estar basada en los efectores de la digestión, ¿vale? Entonces vamos a ver un poco sobre el sistema nervioso. Sobre todo aquí nos vamos a enfocar al sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Ya ustedes vieron una inervación intrínseca conformada en histología, conformada por el plexo intramural, pero aquí cuando hablemos de regulación neuroendocrina nos vamos a enfocar más a la inervación externa, ¿no? Extrínseca, que recibe el sistema digestivo por parte del sistema simpático y parasimpático. Pues vamos a ver características de estos dos sistemas y qué efectos tienen sobre o qué respuesta generan sobre los efectores de la digestión, sobre la secreción, sobre la motilidad, sobre el almacenamiento y vaciamiento, porque aquí también tenemos que hablar que existen efectores que regulan tanto el almacenamiento o el vaciamiento en el tubo digestivo, y es a lo que nosotros vamos a conocer como los esfínteres, ¿no? Los sistemas de esfínteres anatómicos y fisiológicos. Y bueno, también vamos a hablar, cuando hablamos de regulación neuroendocrina, pues tenemos que hablar un poquito sobre hormonas del sistema endocrino
que se produce, que hormonas del sistema digestivo que van a tener una importante regulación en la, en el sistema, ¿no? En nuestro tubo digestivo en general. Entonces, de las 3 hormonas que vamos a manejar, pues vamos a manejar 3 principales en esta unidad. Vamos a hablar de gastrina, de secretina y de colecistocinina, pancreocinina, como parte de las hormonas que debemos de manejar importantes en nuestro módulo, ¿no? Ya en su momento, ya en su debido momento, vamos a hablar en la unidad 2 de otras hormonas. Podemos hablar de la somatostatina, de la motilina, pero bueno, ya esto específicamente lo vamos a ir manejando en las siguientes unidades. Por ahora, vamos a ver qué efectos generales generan estas 3 hormonas principales en nuestro sistema digestivo. Y al final vamos a ver un poco de flora, ¿no? De microbiota, tanto residente como transitoria, y sobre todo las características del microbioma, de la flora que se encuentra en boca y faringe, y sobre todo también la flora que se encuentra en el intestino, ¿no? En la porción distal del intestino delgado, y sobre todo la que abunda en el colon. ¿Vale? Muy bien, voy a detener la grabación. Esto es como un adelanto de lo que vamos a ver la siguiente sesión.